No, el modelo es este. Esto es lo que ellos han querido como política económica. No sé si esperaban estos efectos. Yo creo que esperaban efectos mucho más positivos como consecuencia de las medidas que ellos han tomado. Ujú. Pero yo, para empezar, no hago diferencia entre macroeconomía y microeconomía como si fueran dos cosas distintas. No. Los problemas que se ven en la mayoría de los sectores nacionales que están rezagados o francamente recesivos, o los números de consumo, te indican que hay algo mal en el modelo. Eso mal que hay en el modelo, lo he dicho varias veces, Ujú. inclusive con ustedes, tiene que ver con el eje central de la política económica. No tiene que ver con lo que ellos declaran como filosofía, que yo no tengo ninguna objeción. No tiene que ver con las desregulaciones, ni tampoco con los intentos de bajar el gasto público, pero tiene que ver con otras áreas que ellos les prestan menos atención o intencionadamente no las miran. Y esas tres áreas que voy a mencionar son las que le arruinan todo el plan económico y los efectos positivos resultantes de lo que ellos declaran o de las expectativas que ellos tienen, y que tiene por lo menos el 30-35% de la población, y supongo que el 55-60% en Córdoba, provincia que reputo como la más oficialista. Ustedes saben, tanto con Macri como con Milei, ustedes son oficialistas. No digo ustedes como periodistas, pero son Ujú. oficialistas. Entonces, creo que estas malas expectativas tienen que ver con lo siguiente, y voy a esos tres Ujú. puntos. Número uno, el sistema de cambio, de tipo de cambio, está mal en Argentina. Este tema de tipo de cambio fijado por el gobierno, no flotante, no libre, no sirve, no sirve. Lo que te genera es un país caro. Claro, Caputo tiene la ideología de que no puede flotar el tipo de cambio porque de repente la gente rechaza el peso y hace una corrida contra el dólar, producto de su mala experiencia personal del gobierno de Macri. Pero para mí está equivocado con esto. Los países tienen que dejar flotar su moneda. A veces son más caros, a veces son más baratos, y eso es lo que te permite lo que te permite ir adaptando todos los cambios en la economía real, en la que no es financiera. Segundo tema, ¿cómo logran esto, este tipo de cambio bajo, recontra bajo? Lo logran pagando tasa de interés. El Estado se endeuda, se endeuda. Los números de endeudamiento, los planteos de endeudamiento que el gobierno dice son falsos. Ellos no tienen en cuenta todo lo que es financiero. Ellos toman plata para mantener el tipo de cambio bajo. Eso te genera endeudamiento creciente y récord de deuda histórica pública en Argentina, Ujú. tanto en dólares como en pesos. Y estas tres cosas combinadas: tipo de cambio que está mal, tasa de interés que no debería existir, fijada por el gobierno como tomador de dinero permanente con fines no fiscales, porque esto lo hacen con fines no fiscales, más el endeudamiento público, más el endeudamiento privado, lo que te genera que vos no tengas una economía expansiva. Mira, si las cosas estuviesen bien, yo les voy a recordar a ustedes, que más o menos calculo la edad que tienen o lo que pueden recordar que vivieron. Después pues, hay un montón de cosas que pueden no haber vivido, pero hay dos etapas Ujú. que con ideologías distintas tuvieron un crecimiento gigantesco en el país. Uno es de 1991 a 1998. La economía voló al alza. En Córdoba inclusive, recuerden ustedes, la economía era imparable. El gobierno no sabía cómo hacer para frenar la intensidad de la subida. Y ahí creció todo el país, todo el país. De 1991 a 1998 creció todo el país. La Por convertibilidad. supuesto me van a decir que es menemismo, no importa. Ahora, para que se vea que hay sesgo político de parte mía, hay otra etapa donde también creció así, al 10% anual acumulativo, que fue del 2003 al 2010. O si se quieren, del 2003 al 2009, con otra ideología, y creció. Cuando crece, crece todo. No existe esto de que vos tengas tres, cuatro sectores bien, que tienen que ver con la explotación minera, hidrocarburos, y que el resto esté mal. Si el resto está mal es porque algo malo hay. Y esto es, para mí, lo que debió haber corregido Milei. Si no en el año 2024, en el año 2025, después de las elecciones, pero eligieron que no. Eligieron que no, entre otras cosas, porque este modelo de sobrevaluación cambiaria genera enormes negocios para el sector financiero especulativo, Ujú. ligado a las informaciones públicas. Da mucha plata, vos devengás 40, 50, 60% anual en dólares, que no lo ganás en ninguna parte del mundo. Entonces, esto lo quieren tener, no lo pueden cambiar ya. Podrían hacer un intento liberando todo, pero es como que Caputo se tendría que ir en ese Ujú. caso. El gobierno no está preparado para esto, así que yo creo que va a pasar las próximas elecciones con el mismo modelo que dio origen a esto, que es el que se anunció en diciembre del año 2023. Carlos, es importante eso que decís porque generalmente se habla de tres sectores como que son los que están traccionando, que es lo de hidrocarburos, la minería y el campo, pero a veces se olvida de la intermediación financiera, pero es otro de los grandes ganadores del modelo, no de este modelo. En la Argentina la intermediación financiera funciona bastante bien desde hace mucho tiempo.
Sí, no sé por qué nunca lo consideran. Y en realidad, más que intermediación financiera, pues intermediación financiera quiere decir el que toma dinero y presta dinero, básicamente es el Los sistema bancos, bancario. sí. La especulación financiera sin hacer nada. Que es el carry trade. Exacto. Claro, eso, el querer ganar 40-50% anual en dólares, uso un término viejo, cortando cupones, o sea, cobrando los intereses que paga el gobierno regularmente. Esto es un disparate total. No es la primera vez que se hace en Argentina. Quien le dio origen a este modelo fue el ministro Martínez de Oz con Videla, desde el año Exacto. 78 al año 81. Lo intentó Alfonsín al final del mandato, lo hizo Macri, siempre termina mal ¿Y esto. quién Más pone tarde, la más plata de esa temprano, termina mal. ganancia de 30-40% en dólares? El Estado. El Eh, Estado es el que paga eso. Exactamente. Carlos, Que, si el dólar... que eso, si presentaran bien el presupuesto, eso es gasto público también, pero no Claro. lo consideran gasto público. Ellos arbitrariamente quieren mostrar equilibrio fiscal y dicen, estos son los gastos del Estado, que yo reduje a esto. Y esta es la recaudación que paga estos gastos. Y todo lo que es financiero, que esta acumulación de deuda no la consideran gasto público. Por eso no hay equilibrio fiscal en Argentina. Hay un despilfarro fiscal tremendo del lado financiero del Estado para mantener este modelo de tipo de cambio bajo y de falta de libertad de mercado. Es increíble, es increíble. Mira, ayer anoche otra vez hubo una andanada de insultos o de críticas de Milei contra el presidente Exacto. Lula. El presidente Lula, en teoría, es lo más de izquierda que hay en América Latina, ¿no? Porque ahora van quedando pocos Sí, gobiernos de casi izquierda. él y el Izquierda, uruguayo nada más. el uruguayo y Sheinbaum, si querés, en México. Sí. Ahora, estos tres países que son de izquierda, entre comillas de izquierda, porque hoy en día son términos muy relativos, Brasil, Uruguay y México tienen modelos mucho más liberales en materia cambiaria, en materia monetaria y en ordenamiento de deuda que el que tiene Milei. Milei en realidad en política económica en estos tres puntos está a la ultraizquierda de toda América Latina, es el menos liberal de todos. Carlos, Estas son las paradojas que tiene declarar una cosa y hacer una cosa distinta. ¿A cuánto estaría el dólar si flotara libremente hoy? Mucho más arriba que esto, pero no vamos a hacer cálculos. Ahora yo tengo mis propios cálculos, Está los he bien. publicado, pero vos tenés que dejarlo libre esto. La respuesta de un liberal es no lo sé, no lo sé, y no soy arrogante como para decir cuánto tiene que valer. Bueno, Dejar pero, que funcione el Carlos, mercado. pero la semana pasada el ministro Caputo lo dijo, la semana pasada o la anterior, que si no estuviese comprando reservas del Banco Central como lo está haciendo, el dólar estaría en el piso, 1.000 pesos, 900 pesos. Lo dijo el ministro de Economía, ¿eh? Pero si vos quisieras en este momento permitir que todo el mundo que tiene que comprar compre, no podría decir eso de Caputo. Eso es una falsedad del ministro Caputo. Eso es una falsedad porque no tiene en cuenta todas las restricciones que hay. Todas las restricciones para transferir al exterior, las empresas no pueden comprar. No, estamos totalmente en cepo. El hecho de que el consumidor final, si quiere, pueda comprar, que se hace eso por una razón demagógica, política, para decir, mire que no hay cepo, no alcanza a demostrar que vos no tenés un mercado libre de cambios, ni en la accesibilidad al mercado, ni tampoco lo tenés en cuanto a la fijación del precio. El precio está fijado por el gobierno y esto es lo que no debe existir. Si Milei no hubiera incurrido en estos, para mí, gravísimos errores de política económica, su gobierno estaría mejor. Y en lugar de tener 30-32%, 50% en Córdoba, supongo 55%, bueno, estaría, mire, ¿sabe cómo estaría Milei sin estos errores? Estaría como con la imagen que tiene normalmente en Córdoba, o sea, 20 puntos arriba de la media nacional. Digo yo eso, ¿no? Carlos, vos recién dijiste, es mentiroso el superávit fiscal por los motivos que diste. Hay muchas lecturas que dicen lo mismo. Es mentiroso, un sector dice, porque si el Estado deja de prestar un montón de servicios que prestaba, es obvio que tenga menos gasto. Y después está la lectura que ayer en una carta, y ya lo viene diciendo hace mucho, planteó Axel Kicillof, que dice: el superávit de la nación es el déficit de las provincias, lo que está haciendo Milei es fundir a las provincias. ¿Qué mirada tenés vos sobre esa lectura? Virginia, ni siquiera quise entrar en eso yo, ese es otro elemento. Yo me concentré en lo que hablé con ustedes, en todo lo no financiero, en todo lo que es financiero que no forma parte de la comunicación pública del gobierno. Pero además, si querés, podemos ir a eso. Es verdad, hay un montón de no gastos que no se han ejecutado, que corresponden con la actividad normal y habitual
del Estado que les ha servido a ellos para mostrar este presunto equilibrio fiscal. Sí. ¿Crees que eso va a tener consecuencias políticas para Milei? ¿O las tiene solo para los gobernadores? No, las tiene para el ciudadano final, para el consumidor final, claramente. Hay decenas de millones de personas que están rezagadas en este momento en el país. Ahora, después vamos a la especulación política electoral. Sabemos que si bien Milei está débil en su imagen, todavía no. El único que están encuestando seriamente es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tampoco le da para llegar a una presidencia. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no está visto como alternativa política inexorable frente a Milei el próximo año. Además hay que ver si se presenta alguno más, ¿no? Este tema del PRO, la CUNSA, llama la atención, y algún outsider que también quiere competir, a ver cuántos votos se lleva a la izquierda. Pero no, yo creo que esto debería pegar electoralmente. Debería pegar electoralmente, por ejemplo, como pegó en el año 1997 con las elecciones que hubieron en ese momento. Ya en la convertibilidad al final había un montón de gente que se sentía afuera y voy a castigar al gobierno. Capaz que ahora viene un castigo importante también, ¿no? Carlos, el gobierno está obviamente mejorando sus ingresos de dólares. Vamos a un año con exportaciones, algunos calculan en 100.000 millones de dólares por la potencia de los hidrocarburos, del gas y demás, digamos, todo lo que exporta Argentina. Ahora, el gran problema es cómo hacer para que una parte de eso derrame, digamos, para que lo que Milei dijo, nos vayan a salir dólares por las orejas, termine algo en el bolsillo de los argentinos. ¿Por dónde debería ser en una economía, digamos, más estable esa transferencia, si es que finalmente en algún momento llegara? Una persona de izquierda o populista te va a decir por el lado de los impuestos. Yo no te voy a decir eso, no te voy a decir por el lado de los impuestos. Tiene que salir por el lado de la mayor actividad y la mayor demanda laboral. Y esto es lo que no hay en Argentina hoy. No hay en Argentina porque el modelo de precios de Argentina, que es un país caro en dólares, muy caro en dólares, es el que no permite que se expanda la actividad económica. O sea, cuando vos decís, un liberal diría por el lado de los impuestos, es bajando impuestos y que se note eso, una mejora en los ingresos porque, bueno, se reconduce ese dinero que no se queda al Estado. ¿A eso te referías? Un liberal diría bajando impuestos, un no liberal te diría subiendo impuestos, porque tu planteo fue, ¿cómo se hace para que el derrame de la mayor actividad económica en minería, en campo, llegue a los demás? Bueno, un liberal, o sea, yo te diría por la mayor actividad económica. ¿Pero por qué no hay mayor actividad económica? Porque no puede haberla, porque está mal el sistema de precios en el país. Todo parte acá del tipo de cambio bajo. Los errores argentinos son en este momento de tipo de cambio bajo, que ya pasó varias veces, las mencioné recién. Sí. Argentina para funcionar tiene que ser un país barato, por lo menos como Brasil, por lo menos como Perú. No puede ser como Estados Unidos, no puede ser más caro que Estados Unidos Argentina. Argentina es más caro que Estados Unidos. Es mucho más caro que Europa. ¿Cómo vas a funcionar de esa manera con esos precios? Y el 10-15% de la población que tiene ingresos buenos y que vos lo ves, que son los que están consumiendo y haciendo algún ruido en las ciudades, bueno, no compensa con su colaboración económica gastando a todo el resto de la población que está rezagada. Carlos Ari te saluda. Lo primero que estoy maravillado con lo que tenés atrás de fondo. ¿Qué es eso? Es un escudo, una cosa maravillosa, muy llamativa. Y la otra es, ¿cuándo el país va a dejar de ser Barrani? Ese término que vos creaste o difundiste, que se podría traducir, corregime vos, como en negro. Bueno, muy bien, te contesto lo primero. Lo que estás viendo es una obra del orfebre nacional Juan Carlos Pallarols, hecho en metal, tiene oro, tiene plata. Y lo que tenés ahí es la figura de la libertad o de la república. Tenés 3 escarapelas, 2 soles, tenés laureles, tenés olivos, tenés la frase "es la bandera de la patria mía", y básicamente es una obra que la denominamos Gloria Liberal, o sea, homenaje a la bandera y a la escarapela argentina. Tenés los pliegues de la bandera, tenés y de Pallarols, ¿no?
de quien hacía... Juan Carlos Pagliaró, Claro. el que normalmente hace los bastones bastón presidenciales, que eso es como un detalle en su vida, lo hace como una donación. Exacto. Pero yo le pedí esta obra, primero le decía Ahí, que ahí. eso es como un detalle en su vida, lo hace como una donación. Exacto. Pero yo le pedí esta obra, primero le pedí un escudo que tengo en otra parte de mi casa, un escudo nacional, y después le pedí que me haga una bandera argentina y me ofreció esta obra, que la hizo especialmente en el año 2020. Con respecto a lo segundo, Barrani es un término básicamente de Siria y Líbano, y quiere decir negro, sí. Bueno, la economía Barrani es economía informal. Básicamente, si vos tenés que traducirlo económicamente, es economía informal. Puede reducirse en los próximos años. El gobierno impositivamente ha tenido algunos aciertos, pero no alcanzan porque genera mucha desconfianza el modelo económico central. Yo creo que si Milei o el próximo que venga, puede ser él o puede ser otro, admitiera que vos en Argentina no podés controlar las principales variables económicas, aún siendo de izquierda, como lo son nuevamente Lula y Sheinbaum o el presidente de Uruguay, bueno, el día que vos pongas eso y que sea normal pasar de una posición a otra y tengas impuestos razonables, creo que el país va a tener impuestos razonables, la economía de Barrani se va a ir reduciendo fuertemente al 10 o 5% del total. Ahora es 50%. Carlos, me interesa conocer tu opinión sobre el proyecto del gobierno. Ahora parece que lo van a modificar porque no tienen los votos de venta de tierra a extranjeros. La idea de quitar todo límite, ahora aparentemente subirían del 15 al 25%. Mira, es raro lo que yo te voy a responder porque soy una persona del libre mercado, pero yo creo que tiene que existir algunos límites, realmente tiene que haber algunos límites, porque especialmente en zonas de fronteras, en zonas poco habitadas, si no uno puede creer en... Bueno, vos sabés que vos podés copar un país comprando terreno, vos no copás la soberanía comprando terreno, pero después vas asociando terrenos grandes y un día los que están ahí, que son extranjeros, dicen, bueno, yo ahora quiero que esto no sea Argentina, que sea otro país. No es de alta probabilidad que esto suceda, pero técnicamente, teóricamente puede suceder, con lo cual yo soy partidario de tener algunos límites como tienen todos los países. Carlos, ¿qué nivel, cuando estabas más cerca del ahora presidente Milei, qué nivel de relación tuviste con Karina Milei, con hoy la secretaria general de la presidencia? Algunos diálogos, nada más. Pero básicamente... No, quería consultarte, digamos, si veías que ella había... no sé si el término es aprendido o había generado, digamos, aptitudes para el rol que tiene, porque hoy se la ve ya desde hace mucho tiempo con una influencia determinante en el gobierno nacional, y cuando había comenzado en esta actividad, bueno, era muy denostada, algunos la descalificaban con el término de que era una tortera, tarotista y demás, y ahora se la ve ya desde hace tiempo, bueno, manejando los hilos centrales del país con su hermano. Y yo voy a ser clarísimo con eso. Ella es la dueña del proyecto. Es la que maneja todo. Es la persona que tiene veto sobre personas y veto sobre medidas. Ella dice sí o no y se le impone al presidente. Es más, yo con mi formación jurídica, si tengo que describir el sistema constitucional argentino, yo diría que en Argentina hay un presidente electo popularmente y una presidenta adjunta nombrada por el presidente electo popularmente que tiene poder de veto sobre personas y sobre medidas. O sea, es muy importante Karina Milei. Es el poder que ella tenía originario. No lo mostraba mucho allá por el 2021-22. Yo advertí, por la forma que ella manejaba la interna del movimiento, que cuidado que la que manda es ella, ¿no? Obviamente, todas las personas que ya no están ahí es porque tuvieron algún problema con ella. O simplemente ella, por un tema de desconfianza, dijo, vos no formás parte de esto, sin ninguna razón. Las razones internas de ella para desconfiar pueden ser muchas, pueden ser arbitrarias, pero sí, si alguien del exterior viniese y me dijeron quién manda en Argentina, yo la primera persona que nombro es Karina Milei, sí. Tenés que arreglar con ella. Si querés algo, tenés que arreglar con ella. Claro. ¿Lo ves reeligiendo el año que viene al presidente? Hoy no tiene la popularidad necesaria para reelegir, pero como dije recién, tampoco hay opositores suficientes con popularidad suficiente para reelegir. Con lo cual es una incógnita lo que pueda pasar. Quizás a fin de año, principios del año que viene, lo podemos ver un poco más claro. Hoy no llega nadie, digamos. Claro. Y esa incógnita,
¿cómo empieza a ser procesada, cuando todavía falta mucho para esa definición, por las personas que toman decisiones de inversión y demás? ¿Puede llegar a pasar, como ha pasado otras veces en Argentina, que se genera una especie de pausa, de falta de definiciones en materia de inversión y demás, que hagan que la inercia de la economía se mantenga de algún modo paralizada a la espera de que si hay un cambio o continuidad del modelo? Sí, esas dudas que genera en un inversor del exterior, de ver cuál sería la definición electoral, pesan, pero para mí pesa es un 30% de la incertidumbre. El resto, nadie quiere verlo, pero vos cuando lees la letra chica de los análisis sobre Argentina, están mencionando los 3 puntos que yo te dije recién. Estos 3 puntos financieros que hacen que el país no sea confiable porque adoptó un modelo cambiario y monetario que no sirve. El 70% es esto. Si en este momento Milei tuviese 30%, como tiene ahora, 35%, pero vos tuvieses un modelo económico más libre en estos aspectos, monetario y cambiario, estas incertidumbres serían muchísimo menores. Esta es mi opinión. ¿Y reformar la Carta Orgánica del Banco Central aporta algo a eso? No, son un conjunto de frases que no tienen incidencia práctica y que además dejan de lado un montón de funciones del Banco Central. Mira, Milei en su interpretación y probablemente en su desconocimiento no tiene en consideración por qué existe el Banco Central. Él cree que el Banco Central existe históricamente y subsiste para que el Banco Central imprima plata cuando el Estado no tiene, cuando el Tesoro no tiene. Esto no es así, no es así. El Banco Central existe. Fue creado históricamente, fundamentalmente, para poder ser garante del sistema financiero. El sistema financiero que rige en el mundo desde hace 90 años, hace 90 años, es un mecanismo en el cual la gente deposita dinero y el banco los bancos que no son el Banco Central multiplican ese dinero dando crédito. Es decir, cada peso que vos tenés, cada dólar que vos tenés, se multiplica varias veces. Eso se llama multiplicación secundaria de dinero. Eso, si no tiene límites, no solamente puede haber fraude, sino llevarte a una inflación, a una hiperinflación bancaria. Entonces, por eso existe el Banco Central, para fijar esos límites. Se llama la superintendencia de bancos. El Banco Central no está solo por el tipo de cambio, la tasa de interés, o para eventualmente prestar plata al Tesoro. El Banco Central está para esto, segundo. Entonces, él como está obviando todo esto, segundo. En el actual sistema bancario, que de multiplicación secundaria de dinero, que se llama agregados monetarios, no puede no haber Banco Central. Y la frase de decir el Banco Central no puede financiar al Tesoro tampoco es real, porque lo que han hecho Milei y Caputo justo hace 2 años, mira, hace 2 años, ¿se acuerdan ustedes que desde el 2014 en adelante se crearon instrumentos financieros desde el Banco Central? Sí. Primero se llamaban las LEVAX, las letras, LELIX, sí, exactamente, sí. Las letras. Esa emisión de deuda, fue emisión de deuda del Banco Central. Para esterilizar. Por razones de política monetaria, no era para financiar al gobierno. Entonces, Milei dijo, yo quiero limpiar el Banco Central de esto. Entonces lo migró del Banco Central a la tesorería, como si eso cambiara algo. Hoy toda esa función que tenía el Banco Central la hace el Tesoro, que también es más fácil para esconder los números, porque vos no metés esa actividad monetaria del Tesoro, no lo metés como parte de la deuda cuasi fiscal, que es la del Banco Central, y no lo metés como parte del presupuesto, está fuera del presupuesto. Y esta es la gran falsificación que hay. Los que saben de esto, los que leen, como dije antes, letra chica, saben que este es el problema argentino. Son como más de 200 billones de pesos que no están reputados como gasto público normal, pero que son una bomba de tiempo. No, yo creo que la presentación de Milei sobre el Banco Central es demagógica y que todos estos 3 problemas que hablamos en esta conversación, que amablemente ustedes tienen conmigo, no están considerados por esta reforma del Banco Central, probablemente por insuficiencia intelectual o por razones demagógicas de carácter político. Así que no creo que cambie nada con esta Carta Orgánica, tampoco sé si va a ser aprobada, pero si es aprobada no cambia nada. Y todo lo que dejan afuera de las funciones del Banco Central, en una crisis financiera tipo 2001,
que son muy normales en el capitalismo, 2008 en los Estados Unidos, vos dejarías al Banco Central sin fuerza de intervención suficiente, sin fuerza de salvataje suficiente. Con lo cual quieren que le diga lo que va a pasar en la próxima crisis recesiva, deflacionista en términos reales. Van a hacer el salvataje por afuera del Banco Central. Como hoy la tesorería hace intervención monetaria sin ser el Banco Central. Esto es algo lógico de la política, es algo lógico de los ciclos económicos, y no porque vos acotes funciones del Banco Central, llegado un desastre nacional, vas a dejar de intervenir como tenés que intervenir.